Hola amigos, me llamo Grace y tengo 17 años. Quiero contarles cómo chantajeé a mi mamá y cómo le conté la verdad a su esposo de todos modos. Ahora la echaron de casa y no tiene ni un centavo. Pero creo que hice lo correcto y no tengo ningún remordimiento por eso. La relación con mi mamá siempre ha sido difícil, ya que, en una ocasión, arruiné su vida amorosa. No con mi padre, nunca llegué a conocerlo. Pero cuando tenía 6 años, ella salía con un hombre. Lo amaba mucho y tenían grandes planes para el futuro. El problema era que yo no estaba dentro de los planes de su prometido. Yo no le caía nada bien. Es más, me trataba muy mal. Decía que yo era una niña traviesa y malcriada. Pero, ¿qué niña de 6 años es perfecta? ¿O acaso él creía que alguien de esa edad ya sabe cómo comportarse como un adulto? ¿Qué esperaba, un título en ciencias? Así que yo le respondía cosas desagradables y eso comenzó a afectar su trato con mamá. Pronto se cansó de los problemas que yo le traía y la relación empeoró. Mamá simplemente intentó arreglar las cosas, pero no hubo remedio. Finalmente él la dejó. Para ella yo era responsable de la ruptura. Ella comenzó a tratarme mal. Decía que había tenido la oportunidad de construir un futuro feliz y que yo se la había arrebatado. Los siguientes 6 años fueron muy difíciles. Mamá era muy fría conmigo. Más que familiares, parecíamos vecinas. Yo era una niña y extrañaba el cariño. Solo quería hablar con ella y contarle cómo me sentía. Pero ella me gritaba y ni siquiera me escuchaba. Parecía que me guardaba rencor y no podía hacer nada por eso. Imagina lo duro que puede ser para una niña el vivir así. No dejaba de recordarme que vivíamos en malas condiciones por mi culpa. Yo pensaba que el amor de una madre era el sentimiento más fuerte del mundo, que una madre perdonaría cualquier cosa a sus hijos. Al parecer, mi mamá no era así. Perdió todo interés en mí. Pero cuando llegué a los 12, noté un cambio en su comportamiento. Se había vuelto más feliz. No por mí, claro está. Había pasado algo en su vida, y no quería contarme para nada qué era. Me di cuenta de que se trataba de una nueva relación. Un día, un hombre pasó por ella en un auto de lujo. Se me ocurrió que podía ser una oportunidad para arreglar la relación. Ya tenía edad como para comprender mejor las cosas. No me interpondría entre ese hombre y ella, y tal vez me perdonaría. Pero ella tenía otros planes. Una noche mamá dijo que debíamos tener una seria conversación. Me contó que su novio le había propuesto matrimonio y que ella había aceptado. Pero antes de que tuviera tiempo de alegrarme, me dijo lo siguiente. Él no quería que yo me mudara con ellos. Habían decidido que me quedaría con la abuela. Al oír eso, me sorprendí y me enojé mucho al mismo tiempo. ¿Cómo podía hacerme algo tan horrible? ¿Acaso no le quedaba nada de amor por mí? ¿Estaba lista para mudarse con la primera persona que había conocido? Me peleé con ella y comencé a gritarle, pero no había nada que pudiese hacer. Mamá había tomado una decisión. No había modo de que cambiara de opinión. Unos días luego empaqué mis cosas y me fui con la abuela. Ni siquiera fui a la boda de mi propia madre. Supongo que estaba feliz de haberse deshecho de su hija de una buena vez. Ahora vivía con la abuela. Ella debía ocuparse de mí. Lo cierto es que ya era muy mayor, y yo era la que debía cuidarla a ella. No era difícil. Además, realmente yo la quería, pero no lograba olvidar que mi propia madre me había abandonado y olvidado. Todas mis esperanzas de una vida mejor se habían esfumado. Vivíamos en pobreza extrema. La pensión de mi abuela no alcanzaba para nada, y cada día se convirtió en una terrible lucha. Debíamos esforzarnos para sobrevivir, y nadie nos ayudaba. Mamá había prometido visitarnos y darnos algo de dinero de vez en cuando, pero nunca apareció. Fueron tiempos difíciles, pero al menos la abuela me quería y me apoyaba mucho. En esa época comprendí que mi vida estaba en mis propias manos y que debía ocuparme de mí misma. En cuanto crecí un poco, comencé a buscar todo tipo de trabajos a tiempo medio. Paseaba perros, compraba cosas para otras personas y hacía recados. No ganaba mucho, pero el dinero me alcanzó para cumplir mi sueño. Pude entrar a la escuela de modelos y estaba muy feliz de poder haberlo hecho. Desde ese entonces trabajé el doble de duro. Necesitaba mucho dinero para poder participar en concursos de belleza
y aún más para ayudar a la abuela. El trabajo me dejaba sin fuerzas, pero ahora tenía una meta que perseguir. A pesar de todas las dificultades, nunca me rendí. Pasé 5 años viviendo de ese modo. Ahora tenía 17. Era muy buena en mi trabajo y los profesores decían que tendría una gran carrera si no dejaba pasar mi oportunidad. En poco tiempo, esa oportunidad se presentó. Mi escuela firmó un contrato con una agencia china. Invitaron a modelos a trabajar y estaban invirtiendo mucho dinero en su empresa. En cuanto me ofrecieron la oportunidad de ir a China, acepté sin dudarlo. Solo había un obstáculo en el camino hacia mi sueño. Tenía 17 años. Necesitaba el permiso de mi mamá para viajar al exterior, así que fui a visitarla. Esa fue la primera vez que vi su casa. Jamás habría imaginado que vivía en la mejor de las riquezas. Ni siquiera podía creer que tuviese un estilo de vida tan opulento, mientras yo paseaba perros de otras personas para tener algo de comer. Detestaba saber que se había deshecho de mí para tener todo esto. Así que solo quería conseguir lo que había ido a buscar e irme. Supuse que no tendría ningún interés en mis cosas. Pero estaba equivocada. Comenzó a preguntarme por mi futura carrera y si realmente era lo que quería. Cuando le respondí que ese era mi sueño y que deseaba hacerlo realidad, me miró a los ojos y se rehusó a darme el permiso. Al parecer, era su venganza por haber arruinado su relación años atrás. No podía creer lo que pasaba. Mamá había decidido vengarse por algo que yo había hecho cuando era una niña. Comenzamos a pelear. Le grité como nunca, pero mi furia solo la complacía más. Decidí irme de ahí lo más rápido posible. Y mientras salía, me encontré con su esposo. No quería hablar con él, pero cuando estuve a punto de irme, él me llamó. Dijo que quería hablar conmigo. Imagina mi sorpresa cuando me comentó que estaba feliz de verme. ¿En serio? Pero él se había negado a que me mudara con ellos en primer lugar. Por su culpa había tenido que irme a vivir con la abuela. Eso fue lo que respondí y su respuesta me dejó sin palabras. Él nunca había tenido problemas con que yo viviera con ellos. Mamá había sido la que insistió en mudarse sin mí, y había decidido culparlo a él para que yo no hiciera demasiadas preguntas. El esposo de mi mamá se sentía muy culpable sabiendo que madre e hija se habían separado por él, así que me enviaba dinero todos los meses. Como recordarás, en 5 años que viví con la abuela, jamás recibí ni un centavo de ellos. Eso quería decir que mamá le estaba mintiendo y se quedaba con el dinero. ¡Oh, Dios! Era la persona más cruel del mundo. Le mentía a su propio esposo y no sentía pena por su hija. Por culpa de ella yo había tenido que trabajar desde los 14 años. Y por su culpa había pasado los mejores años de mi niñez en una terrible pobreza. Fue en ese momento que decidí chantajear a mi mamá. Si no me daba el permiso para viajar a China, le contaría todo a su esposo. Así que yo no iba a dejar que ella arruinara mi futuro. Por supuesto, mamá no quería perder su vida de lujo y riqueza, así que firmó el permiso a cambio de mi silencio. Por fin podía regresar a casa y empecé a empacar para el viaje. Pero algo me molestaba. No podía aceptar la injusticia de que, luego de habernos mentido a mí y a su esposo, mamá viviera feliz siempre. Quería castigarla y que sintiera las consecuencias de lo que había hecho. Hablé con él y le conté todo. Él se sorprendió mucho. Y claro, es difícil descubrir que la persona que tanto amas te ha tomado por tonto durante muchos años. Pero me lo agradeció y regresé a casa llena de satisfacción. A partir de entonces, se sintió en deuda conmigo por haberme dicho la verdad. Si hubiese guardado silencio, mamá habría continuado con sus engaños. Se ofreció a ayudarme con mis gastos hasta que me instalara en China. Pero le dije que no necesitaba el dinero. Mi abuela lo necesitaba mucho más, así que le pedí que contratara una enfermera para ella. Él me respondió que estaría feliz de ayudarla y aceptó sin dudar. En cuanto a mi madre, él la echó de la casa. Desde entonces solo hablamos una vez y fue por teléfono. Estaba terriblemente enojada conmigo. Lo único que hacía era gritarme e insultarme por haber arruinado su vida. Pero sigo creyendo que hice lo correcto. Ahora estoy en China y quiero desarrollarme en mi carrera de modelaje. Todo esto me enseñó una importante lección. Nunca debes mentirle a los que quieres, porque las cosas pueden cambiar drásticamente en muy poco tiempo.
Además, debes comprender que tu felicidad está en tus propias manos. Si realmente quieres alcanzar algo, nada podrá detenerte. Esa fue mi historia, amigos. Gracias por haberme escuchado. ¿Crees que hice lo correcto con mi mamá? Cuéntalo en los comentarios y no olvides compartir este video con tus amigos.